todo el mundo busca a Malinda Page. Pero todo el pueblo tiraría una cuerda alrededor de un árbol y aplaudiría y vitoreaba mientras ella se dirigía al infierno. Y la policía, por supuesto. Pero no la encontrarán, la he visto. Por eso estoy aquí. Necesito desahogarme. Pienso en el inicio del curso anterior, cuando esos 3 jóvenes se suicidaron. Probablemente no hayas oído hablar de ellos. O sobre Malinda Page. Ese es el tipo de lugar en donde vivo. Los años 70 y 80 atravesaron la región como un cuchillo destripando un cadáver, derramando las entrañas de la industria para que se secaran bajo el sol del verano. Un pueblo lleno de gente dura, hecha así por las montañas en las que vivíamos. Robustos de cabeza y cuerpo. Un pueblo demasiado estúpido para saber que ya estaba muerto en vida. Se va Malinda Page. La vimos por última vez en su 3er año. La escuela tomó un receso para el verano y nunca la volvimos a ver. Eso no era raro. Desangramos a la gente, año tras año. Los más listos conseguían un billete de ida y no se volvían a mirar hacia atrás. No creíamos que Malinda fuera de ese tipo. Pero las ratas también huyen de un barco que se hunde. Malinda no era bonita. Sus ojos tenían ese aspecto de huevo escalfado húmedo. Las gafas no ayudaban. Sus mejillas eran demasiado redondas y le daban ese aspecto de animadora hueca. Su rostro estaba enmarcado por una cabeza cubierta de pelo castaño graso y largo. Esto no importaba mucho. Tenía más que suficiente movimiento durante la clase de gimnasia para que los chicos la miraran. No tenía amigos de los que me recuerde. El equivalente humano de una caja rellena de espuma de poliestireno. Solo llenando el espacio alrededor de la gente que importaba. Había algo un poco más oscuro en ella. Pasaba junto a los pequeños grupos y camarillas del pasillo y alguien decía zorra o puta en un susurro escénico, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera a 6 metros de distancia. Malinda no se inmutaba. Se supo que la suspendieron una semana por chupársela a alguien en uno de los almacenes de limpieza. El tipo de persona que formaba parte de una cadena de suministro muy común en la ciudad. Adderall, Oxycontin y cosas peores. Al parecer, Malinda estaba jodida en más de un sentido. Pero nadie se dio cuenta cuando no se presentó al último año. Algunas cosas están hechas para hundirse sin que nadie se dé cuenta. No fue la única que no se presentó el primer día de clase. Chein, uno de los jugadores de baloncesto de la escuela, se había escabullido silenciosamente en un cobertizo detrás de su casa, acunando la pistola de su padre. Se quedó allí durante horas antes de pintar la pared detrás de él con sus sesos. Las cosas salen a la luz en un pueblo pequeño. Los secretos se filtran. El hermano de alguien menciona algo. Un paramédico en un bar puede dejar caer el peor caso que haya atendido. Un caso como el del suicidio de Chein, como, quizás, la bala no tomó tanto cerebro como el pobre Chein quería. Como Chein, con las cuencas de los ojos llenándose de sangre, gritaba, «Ella me ve». Una y otra vez, llorando lágrimas escarlatas hasta que lo repitió por última vez en una exhalación de saliva y sangre. Todo esto salió a la luz más tarde, por supuesto, susurrado entre estudiantes conmocionados en la cafetería. En ese entonces era solo el primer día de clases. Todos avanzando un año, cambiando de clase y de taquilla. Mi nueva taquilla tenía las cicatrices de algún epíteto garabateado con rotulador y con un intento fallido de borrar lo que decía. Todavía podía distinguirlo. El diario estaba en la taquilla. Una cosa sencilla, de papel encuadernado en cuero de imitación. Un diario era un anacronismo. Una rareza, como Malinda Page. En un mundo en el que la gente publicaba los pensamientos más superficiales en Facebook y se enviaban instantáneas de pectorales, había algo antiguo y arcaico en poner la pluma sobre el papel. Algo secreto. El diario se desprendió del metal oxidado de la taquilla con un suave sonido de rasgado. Se había pegado a la superficie con una capa de refresco, un regalo vertido en la parte superior de la taquilla por uno de los fans de Malinda. No debería haberlo tomado. Los diarios son cosas secretas. Algunos secretos están destinados a ser enterrados. Como Malinda Page. ¿Por dónde empezar cuando se trata de su diario? No decía dónde estaba. Me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era Malinda? ¿Qué era Malinda? No miré el diario. Al menos durante una semana. Estaba atrapada por las prisas del comienzo de las clases.
Tenía la intención de entregárselo a alguien. A la escuela. A su familia, tal vez. Estuvo en mi escritorio durante toda una semana. La curiosidad es una emoción muy rastrera, ¿no es así? Se arrastra. Como un sarpullido que no puedes rascar. Un sábado lluvioso, cansado de la televisión diurna y aburrido de la banalidad de Facebook, abrí esa cosa. ¿Cómo describir la forma de la locura? Déjenme intentarlo. La locura no es un centenar de páginas de letras de araña. No hay puntuación. Sin párrafos. La locura no es una serie de garabatos geométricos que llenan cada centímetro cuadrado de papel en limpio. Tan densos e intrincados que los patrones se arrastraban y cambiaban cuando los mirabas demasiado cerca. No, la locura era lo que escribía Malinda. Cuando empezó yo oí por primera vez las voces después de mi segundo periodo recuerdo que pensé que estaba loca porque eso es lo que hacen los locos, Había cosas ahí que estaban simplemente mal. Pensé en papá por primera vez en mucho tiempo. Mamá se cayó y se golpeó la barbilla, era la sangre. Recuerdo cuando papá solía golpearla tanto que no podía caminar. Es mucho tiempo muerto porque todavía lo odio tanto. Leer el texto era difícil. No había fechas, la única forma de saber que había terminado una sección era cuando dejaba una sola inicial con el monograma de la M al final de la misma. Las voces no son mías, lo sé ahora, es solo cuando fui a la escuela cuando se puso mucho peor. Las voces son de otras personas, oigo las voces de otras personas, no las de sus bocas, las que mienten y susurran desde sus corazones, voces secretas, las conozco todas. La chica estaba más loca de lo que pensaba. Creo que algunas de sus palabras aludían al inicio del instituto. Odio este lugar, es aún peor que la escuela primaria, siento sus ojos en mí cuando me miran, escucho sus susurros en mi cabeza y se siente como un vidrio cortado en mi barriga y agujas detrás de mis ojos, los odio a todos. Malinda Page llevaba la cuenta, eso era lo peor. El número de veces que había tenido sexo con una lista completa de chicos de la escuela. ¿Qué clase de persona hace eso? Las otras chicas me miran fijamente, pero puedo escuchar lo que están diciendo en sus corazones, no saben cómo es, las pastillas ayudan, pero solo hasta cierto punto, las voces siempre se abren paso, es solo en el resplandor que las voces se calman. Si te estuvieras volviendo loco, ¿no? ¿Persigues un poco de paz, No había ninguna pista sobre la desaparición de Malinda en su diario. Eso era lo más extraño de todo. Si ella huyó, ¿no habría escrito algo, planeado algo? Lo último que escribió fue aún más loco que todo lo demás. Soy más que un agujero para estos tipos, soy más que un objetivo para que las chicas escupan más que esta carne esperando a pudrirse. Hay un pájaro aquí en este cráneo de cáscara de huevo, necesita ser libre, quiero volar, Nada sobre dónde fue. Guardé el diario. Las sombras se habían alargado en mi habitación y la luz que entraba por la ventana se había oscurecido hasta alcanzar un tenue tono anaranjado. El diario de Malinda estaba en mi escritorio, páginas y páginas sin sentido. No me habría sorprendido que estuviera loca. Hay mucho de eso en la comunidad, gente rota, familias rotas. Simplemente tapamos las grietas y fingimos que todo estaba bien. Pero las grietas estaban ahí y se abrían bajo nuestras mentiras y fachadas. Y entonces Malinda Page desapareció. Me quedé mirando el diario durante un largo rato, la luz naranja se fue atenuando hasta que en mi habitación no hubo más que sombras. El lunes siguiente, nuestra ciudad tuvo el segundo de los suicidios. Jimmy era muy querido. De aspecto agradable. Le iba medianamente bien en la escuela entre las prácticas de la banda y las carreras de atletismo. No era rico, pero se juntaba con los chicos más guays. Trabajaba en una empresa de limpieza de piscinas para llegar a fin de mes. No es que tuviéramos muchas piscinas en las colinas. Las piscinas eran una cosa de dinero y había muy poco de eso alrededor. La limpieza de piscinas implica productos químicos. Cosas que hay que manejar con guantes. No las cosas que se beben. Cuando lo encontraron, el chico de la piscina estaba extendido en tierra firme, ahogado en su propia sangre. No murió fácilmente. No murió lentamente. Duró lo suficiente como para garabatear, ella me ve con su propia sangre. Hablamos de esto entre susurros en la escuela, nadie quería relacionar dos tragedias. Había algo en el fondo de mi mente, algo sobre Jimmy y Shane. Lo encontré cuando volví después de la escuela. Lo encontré y algo más. Jimmy y Shane.
por supuesto, los nombres eran familiares. Era un pueblo pequeño. Pero había visto esos dos nombres juntos no hace mucho. Ambos estaban en la lista de anotaciones de Malinda. Había algo más dentro de ese maldito cuaderno cuando pasé las páginas. Algo que no había visto cuando había leído el diario de principio a fin el día anterior. Tras el último mensaje críptico de Malinda, había una sola frase sin sentido, repetida una y otra vez. 5 subieron, 4 bajaron. Había un nuevo escrito en el diario de Malinda. Pero había estado en mi habitación todo este tiempo. Aunque no podía confundir el garabato de espaguetis de su letra. O las pequeñas manchas en el papel de izquierda a derecha. Malinda era zurda, o lo había sido. Mi estómago se revolvió al ver el texto. Malinda Page había desaparecido. Tal vez esté muerta en algún lugar. Las chicas desaparecidas no tienen un buen final por aquí. Y sin embargo, había una página fresca con su letra en su diario. ¿Acaso las palabras habían brotado del papel, filtrándose de la hoja en blanco como una vieja fotografía que se revela? Peor aún era pensar que Malinda Page había estado de alguna manera en mi habitación, sentada en mi mesa, escribiendo ella misma esas palabras. Imposible. Tuve que tragar 2 veces y respirar con fuerza antes de que se me pasaran las náuseas. No pude evitar pensar en Malinda Page en tiempo pasado. Algo terrible debe haberle sucedido. Aunque estuviera destrozada, no se habría ido sin ese diario. Me estremecí al verlo, todavía abierto en aquella página fresca de texto, con los bordes manchados de gaseosa color marrón producto de alguna broma cruel. Tenía que deshacerme de él, pero merecía algo más que ser tirado a la basura. Tenía que haber una manera. Malinda se había ido, pero su familia seguía aquí. Tenía que devolverlo. La casa de los Page estaba en las afueras de la ciudad, donde las viviendas estaban al alcance incluso de los más pobres de nuestro pueblo. Era mejor que tener una casa de remolque, pero no por mucho. La pintura se estaba desprendiendo de las paredes. Una de las ventanas de la fachada se había roto y tapiado en lugar de arreglarla. Una colección de polvo e insectos muertos se había acumulado entre el cristal y la madera a lo largo de los años. He pulsado el timbre 2 veces. A la segunda vez, el botón se atascó y no volvió a salir. Golpeé la delgada puerta de madera con la suficiente fuerza como para magullar mis nudillos. Conseguir la dirección de Malinda no había sido fácil. No había hecho ningún amigo en la escuela. Al final, me acerqué a la oficina del colegio y dije que se había dejado cosas en su taquilla y que le haría un favor al colegio llevándoselas directamente a casa. El empleado de la oficina dudó en darme la dirección de Malinda, pero finalmente cedió. Habría sido más fácil que lidiar con otra propiedad abandonada. Mi golpeteo en la puerta se vio recompensado por un lento arrastre que se acercaba. La puerta se abrió con un chirrido para revelar a una mujer encorvada, con el pelo encrespado y lleno de canas. ¿Señora Page?, pregunté. La mujer esbozó una enorme sonrisa, mostrando unos dientes amarillentos que emergían en ángulos extraños. Sí, soy yo. Soy Em, era una amiga de su hija. Encontré algo suyo en su casillero y vine a dejarlo. Em es un nombre tan bonito. ¿Es el diminutivo de Emma? Asentí y forcé una sonrisa. Odiaba el nombre. Sonaba tan antiguo. La señora Page se apartó y señaló la puerta abierta. Pasa, por favor. Ya tenía los dedos alrededor del borde del diario, con la intención de entregarlo y que saliera de mi vida para siempre. Pero la curiosidad me picó de nuevo. La señora Page entró en su casa, la brillante luz del día hizo que el interior quedara casi oscuro como la tinta. La seguí, demasiado ansiosa por resolver el misterio de Malinda Page. Ojalá no lo hubiera hecho. El frescor de la casa era un cambio bienvenido con respecto al sol primaveral. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la luz tenue. La casa estaba escasamente amueblada, un sofá raído, con los respaldos rayados y desfigurados. El televisor era viejo, incluso para los modestos estándares de donde vivíamos. El papel pintado se desprendía de las paredes y dejaba al descubierto el yeso a medio picar. El polvo brillaba mientras flotaba con pereza en el aire sofocante. No fue la pobreza lo que me afectó. Mi familia no era rica. Fue el hecho de que no estaba en una casa. Estaba en un santuario. Todas las fotos de la casa eran de un solo sujeto. Malinda Page.
Sentía el peso de su mirada en más de 2 docenas de fotografías, como pequeñas pisadas de insectos en la piel. Las fotos colgaban de las paredes, en los marcos de las mesas. Ella estaba en todas partes en esa casa. Me estremecí y me dirigí hacia la cocina detrás de la señora Page. ¿Ha estado en contacto con Malinda? Le pregunté a la señora Page, tratando de sacudir mi malestar rompiendo el silencio. No, pero no está lejos. Nunca está lejos de mí. Volverá. Me dedicó una torcida sonrisa y acercó una silla a una mesa de la cocina. Había rayas oscuras de grasa o algo peor en el respaldo de la silla. Me mordí el labio y me senté. ¿Lo ha denunciado a la policía? Oh sí, había que hacerlo. Estoy segura de que está bien, es tan inteligente y tan fuerte. Es tan difícil para una niña crecer sin un padre, ya sabes. Emery, el difunto señor Page, se suicidó cuando ella tenía solo 14 años. No puedo decir que le echara de menos, era un demonio cuando llevaba unas cuantas copas. Un día me golpeó hasta casi matarme. Hablo de ojos tan hinchados que no podía ni ver. Ese día supongo que todo lo malo le alcanzó de golpe, así que se sentó aquí en la cocina, se tomó una cerveza y un cigarrillo y se cortó la garganta de oreja a oreja. Se pasó una larga y sucia uña por la garganta, mientras lucía esa sonrisa descentrada, pronunciando un monólogo en un tono plano, casi un recitado. Malinda también estaba en la habitación. Escondida en uno de los armarios, como siempre hacía cuando él empezaba con sus puños. Pobrecita. Oh, ¿dónde están mis modales? Tengo que conseguirte una bebida. La señora Page se dirigió a la nevera mientras yo me sentaba, arraigada a la silla. Había relatado la muerte de su marido con poca más emoción que la de alguien que lee la lista de la compra. Había sido un error venir. Nada en Malinda Page tenía sentido, quizás la chica estaba loca, pero también estaba rodeada de locura. Sentí la misma ligereza en el vientre que se tiene en lo alto de una montaña rusa, justo antes de la caída. La señora mayor sacó una lata de Coca-Cola de la nevera y la puso delante de mí. La alegre lata roja tenía un motivo navideño de hace 2 años. Se abrió con su siseo característico de bebida gaseosa. La lata estaba caliente, caliente como la sangre, aunque acababa de salir de la nevera. Tomé un sorbo. Estaba sin gas, aunque hubiera jurado que parecía efervescente un momento antes. Todo en esta casa estaba mal. La señora Page. Los cuadros. Los muebles. La comida. La señora Page se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su aliento, agrio y cálido. Me miró a los ojos. No me preocupa porque todavía la siento ahí fuera. A veces me canta para dormir. 5 subieron, 4 bajaron. 5 subieron, 4 bajaron. 5 subieron, 4 bajaron. Lo repetía una y otra vez, en una letanía idiota. Tuve que marcharme. Las patas de la silla rasparon en el suelo manchado cuando me puse de pie. La señora Page se movió entonces, sus manos rápidas como serpientes, los dedos clavándose en la suave carne de mi antebrazo. Se acercó más a mí, todavía cantando aquella extraña frase. 5 subieron, 4 bajaron. Un fino hilillo de sangre goteaba de una fosa nasal. Sus uñas se clavaron en mi brazo. Tiré hacia atrás, pero su delgada estructura ocultaba una fuerza de agarre que no pude superar. Estaba atrapada. 5 subieron, 4 bajaron. Nuestras narices casi se tocaban. Sus ojos tenían una mirada aturdida, como si estuvieran concentrados en algo lejano. Su voz se hacía cada vez más fuerte, hasta que casi gritaba lo mismo una y otra vez. 5 subieron, 4 bajaron. Encuéntrame. Con eso, me soltó. Caí hacia atrás en mi silla con tanta fuerza que se deslizó varios centímetros hacia atrás. Mis brazos agitados habían atrapado la lata de Coca-Cola y enviaron un abanico de la dulce bebida por la mesa. A pesar de todo, la señora Page se quedó sentada, con su sonrisa rota. Recogí mis cosas y huí. Encuéntrame. No encuentres a mi hija. Encuéntrame a mí. La casa de los Page era una débil silueta en la distancia, pero las palabras resonaban en mi cabeza. ¿Con quién había estado hablando? Malinda había crecido en un hogar donde la violencia era tan común e impredecible como las tormentas que había en las montañas. Había pasado la mayor parte de su tiempo en la escuela drogada o con un número creciente de chicos. Estaba marcada, rota. 5 personas subieron a algún lugar. Malinda. Shane.
Jimmy. Eran dos de sus favoritos, según su diario. Había dos más por encima de ellos en su lista. Cliff. Lucas. Otro par de chicos populares. Altos, deportistas, justo como a ella le gustaban. Tenían que ser los 5. Las cosas estaban cayendo juntas, pieza por pieza de una forma horrible, pero todavía nada para llevar a la policía. No lo suficiente como para hablar con Cliff y Lucas. La señora Page tenía razón. Tenía que encontrar a Malinda. Me pasé esa tarde repasando el diario una y otra vez, hasta que se me aguaron los ojos. Nada. No había ninguna pista que pudiera ser extraída de la maraña de palabras. Ni siquiera sabía lo cansada que estaba hasta que el sueño me sorprendió y me robó el último momento de vigilia. Siempre recordaré el sueño que tuve esa noche. Lo recuerdo mejor que el almuerzo que he tomado esta tarde. Supe enseguida que estaba soñando. Lo supe por el peso extra en mis caderas y el rebote extra bajo mi camiseta. No estaba en mi propio cuerpo. Había un nubarrón en mi cabeza, oscuro con destellos de luz. Había un desierto bajo mi lengua. Sabía que ya había tomado algo para calmar las voces. Hoy había quedado con Cliff. Me gustaba más que los otros. Tenía un coche, tal vez podríamos ir al bosque, a algún lugar más tranquilo de lo habitual. Me llevó a su coche. Ya había otros 3 allí. Lucas. Shane. Jimmy. Cliff me empujó al coche. Uno de los chicos estaba a mi izquierda y el otro a mi derecha. Ya estaban empapados en sudor. No por el clima, que todavía estaba fresco. Podía olerlo en ellos. Miedo. Excitación. El coche se llenó de ese olor almizclado y animal mientras me apiñaban. Les sonreí, el algodón entre las orejas no me permitía hacer mucho más. El coche estaba anormalmente silencioso, sin las bromas, sin los chistes. Llevaba una máscara de payaso, mi sonrisa era tensa y antinatural. Miré a la izquierda y a la derecha. La mandíbula de Lucas estaba apretada, las cuerdas sobresalían en su cuello. Estábamos fuera de la ciudad, subiendo a toda velocidad hacia las montañas. Las rocas y los árboles pasaban zumbando en un borrón de gris, marrón y verde. Podrían haber pasado horas y podrían haber sido minutos, pero el coche finalmente se detuvo. Estábamos lejos de la ciudad, lejos de cualquier otro ser humano. Me sacaron del coche y me empujaron hacia el interior del bosque. Pensé en correr, en huir, pero las pastillas habían ralentizado mis pensamientos a un ritmo glacial. Estábamos en un claro. Unas manos fuertes me agarraron los brazos, aunque no era necesario. Mis extremidades se agitaron con toda la determinación de un fideo en una piscina. Miré a los ojos de Cliff. El dulce y hermoso Cliff. Siempre mi favorito. Tenía algo oscuro en sus manos. Con un movimiento de su pulgar, una hoja brillante salió de su funda. Tardé 10 minutos en convencerme de que había estado soñando. Mis sábanas estaban empapadas de sudor y tuve que volver a frotar la sensación en mis brazos, donde Malinda había sido sujetada. La habían llevado a las montañas. Subieron 5. Todavía estaba allí arriba. Su diario estaba abierto sobre mi escritorio. La última vez que lo recordé, había estado en mi regazo antes de que el sueño me llevara. Encuéntrame. Había sido escrito con trazos tan profundos y salvajes que el papel se había rasgado bajo la pluma. Esa letra familiar, inclinada y manchada de una manera que solo un zurdo conocería. No podía ser yo, ni siquiera en sueños. Había sido diestra toda mi vida. Ella había estado aquí. Quería ser encontrada. Y bajo esas palabras en negrita, una serie de números. Coordenadas. Ella me había dado coordenadas. Muchas cosas pasaron por mi mente mientras buscaba el claro de Malinda. Ahora era estúpida. Estaba loca. Me había acercado tanto a la chica muerta que finalmente me había unido a ella en su locura. ¿Realmente creí en su diario? ¿Que era una especie de lectora de mentes? ¿O algo más? Y sin embargo, estaba caminando por el bosque, a mitad de camino de las montañas que rodean el pueblo, con nada más que un sentimiento en mis entrañas y el diario de una chica muerta. Pero había un claro, tal como lo había visto en mi sueño. En el centro del claro, había un espacio donde las rocas habían sido apartadas y la hierba era un poco más verde que el resto del claro. El metal oxidado de mi pala se incrustó la tierra. Era más blanda de lo que esperaba. La había encontrado.
La abundante tierra marrón me dio a Malinda Page lentamente, su pálida carne vio la luz del día por primera vez en meses. Debería haber sido un desastre carcomido por los gusanos, una cáscara seca. Ojalá lo hubiera sido, para no tener que ver lo que los 4 le habían hecho. No fue suficiente que la violaran. También le habían hecho otras cosas terribles al cuerpo. Sus manos habían desaparecido, ambas cortadas a la altura de la muñeca. Su cara había visto lo peor, pozos vacíos donde deberían haber estado sus ojos, daños horribles en su boca. No hay registros dentales. Incluso a través de todo eso, la conocí por lo que era. Había una cosa fea y negra que sobresalía de su torso. Se liberó con un forcejeo, la sangre seca cedió con un sonido como el de un trozo de yeso que se libera. Esto era todo. Había encontrado a Malinda Page. Ahora solo tenía que decírselo al mundo. Encontré a Cliff apoyado en el coche de mi padre cuando salí del bosque, con su coche justo detrás del mío. Pensé en huir de nuevo a la seguridad del bosque, pero las noches eran muy frías y no habría durado. Él habló primero. Sé por qué estás aquí, Emma. Dije, instintivamente. Hizo una mueca cuando dije eso. No es lo que crees que es. Lucas se suicidó esta tarde. La culpa le hace eso a un hombre. ¿Cuándo te toca a ti? Tal vez la bravuconería lo distraería. Mi corazón martilleaba en mi pecho. No había manera de pasar por encima de él. No lo entiendes. Hicimos lo que teníamos que hacer. Sabes que era diferente, si no, no estarías aquí. No había otra forma de llegar aquí. Solo 4 de nosotros sabíamos que ella vino aquí. Y no querías matarla. Solo te divertías un poco pero se te fue de las manos. Me desvié un poco hacia un lado, tratando de juzgar la distancia entre la puerta y yo. Cliff jugaba de defensa en el equipo de fútbol. No podía dejarle atrás ni siquiera con 15 metros de ventaja. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ella no era normal. Estaba enferma de la cabeza. A veces hablaba de cómo podía oír las voces de otras personas en su cabeza. Ya sabes, después de hacer eso. Me contaba que el ruido casi la volvía loca. Pero creo que había más. Ella no solo oía voces. Ella podía volver a susurrar. Poner cosas en tu cabeza. Hacerte hacer cosas. Se quitó la camiseta por encima de la cabeza, dejando al descubierto su torso. Sobre el músculo liso había una red de cicatrices y marcas pálidas. Reconocí la pequeña marca circular de una quemadura de cigarrillo. Mira esto. Nos obligaba a hacérnoslo, con cuchillos a veces. Fuego otras veces. Y ella miraba y se reía mientras lo hacíamos. Nunca fue suficiente para ella. El sexo. El dolor. No era suficiente para que nos lo hiciéramos a nosotros mismos. Empezó a querer más. Para que nos hiciéramos daño el uno al otro y peor. Lo curioso es que, por un segundo, le creí. Cuanto más hablaba, más se animaba. Vi el miedo en sus ojos, la forma en que su voz se hacía más y más alta cuanto más hablaba de Malinda. Pero estaba loco, igual que ella. Era el único de los 4 que quedaba, si Lucas ya estaba muerto. Nadie sabía de Malinda Page, excepto él y yo. No iba a dejarme bajar la montaña. La tumba de Malinda era lo suficientemente grande para 2. Ni siquiera sé si hemos terminado el trabajo. Shane fue el que le quitó los ojos y ella le hizo un agujero en la cabeza. Jimmy trabajó en sus dientes y murió tragando lejía. Lucas le quitó las manos para que no hubiera huellas dactilares con las que investigar. ¿Sabes que hoy en la mañana puso sus brazos en una trituradora de madera? Te quedas ahí y crees que es una coincidencia. Lo miré fijamente, viendo cómo el sudor le bajaba por el cuello, viendo cómo sus dedos se flexionaban. Estaba tenso, como un resorte enrollado y torcido hasta su punto de ruptura. O puede ser que los 4 estuvieran enfermos y locos y la muerte de un cobarde sea la única salida. No me jodas. Su grito rebotó entre los árboles circundantes. Ella también te llamó aquí. No es así. No mientas ahora. Los 2 lo sabemos. ¿Cómo? No había necesidad de enemistarse con él. Su diario. Ha estado escribiendo en él. ¿Cómo puedes estar seguro de que no eres tú quien escribe? Imagínate a alguien que te pueda llevar como un guante. ¿Sabes algo, Emma? Dije de nuevo. No. Emma. Así es como te presentaste el año pasado en química. Nunca te has llamado Em. Malinda no era una chica cualquiera.
No es solo ese desastre que se está pudriendo en el suelo ahí arriba. Queda algo de ella. Llegó a 3 de nosotros. Te afectó a ti. Has estado demasiado cerca de ella. Había algo en mi bolsillo, clavándose en la carne de mi muslo. Un bloque delgado. Algo que había estado, hasta hace poco, sobresaliendo del pecho de Malinda Page. Mis dedos se cerraron en torno a él, encontraron el pequeño gatillo. Cliff dio un paso hacia mí. El asesinato de Cliff se susurraría durante años. Lo encontraron colgado en el bosque, ensangrentado, con tiras de piel colgando. El forense dijo que la pérdida masiva de sangre lo había matado al final. Lo que significaba que había estado vivo todo el tiempo mientras alguien lo desollaba metódicamente. Había un único sospechoso. Una coincidencia con las huellas dactilares dejadas en el cuchillo clavado en su pecho. Una chica que había desaparecido el año anterior. Malinda Page. O al menos eso es lo que la policía creía haber encontrado. Ella se había asegurado de eso. También se había asegurado de que Cliff había dejado una confesión firmada, contando cómo 5 personas habían subido y solo 4 habían bajado. Hay un misericordioso espacio en blanco en mi memoria de ese día. Volví en sí en mi propia cama, limpia y cambiada. Solo había un leve rastro de sangre bajo mis uñas. Había sido minuciosa, pero no lo suficiente. O tal vez fue solo un recordatorio para mí. Buscaron en el bosque pero nunca encontraron el cuerpo de Malinda. Si es que alguna vez estuvo allí en primer lugar. Su diario lo enterré en la tierra, sin ninguna marca que lo distinga. La vida continuó. Hay 3 formas en que el pueblo recuerda la historia de Malinda Page. Todas son verdaderas. Todas ellas son mentiras. Pregúntale a la policía. Malinda Page era una chica normal. La llevaron a las montañas y la violaron. Los 4 jóvenes intentaron matarla y pensaron que lo habían conseguido. Pero no lo hicieron. La culpa se los llevó uno a uno hasta que Malinda regresó para terminar el trabajo y desde entonces ha estado huyendo. Pregúntale a los chicos muertos. Malinda Page era un monstruo. Se metió en sus cráneos y les susurró cosas oscuras hasta que urdieron un plan para matarla. Creyeron que lo habían conseguido. Fallaron y los susurros continuaron y murieron por ello. Pregúntame. Malinda Page era algo especial. Encontró a otra chica, muy parecida a ella, y contó su historia de la única manera que sabía. Me gustaría pensar que ella hubiera querido que lo escribiera todo. Hay otra historia. Una que flota en los momentos oscuros cuando estoy sola. Como cuando estoy yo y el murmullo de la brisa y el golpe de los latidos de mi corazón por la noche. Que los 4 no podrían haber urdido un plan sin que ella lo supiera. Que Malinda Page era algo más que un cadáver en las montañas que se negaba a pudrirse. Que siempre había tenido un plan, una forma de salir y que había arreglado todos los cabos sueltos. Que ella nunca estaría lejos de mí. Atentamente, Em.